Well, good afternoon, everyone. It's good to have so many visitors here on a beautiful day in Charlotte, about 61 degrees. Doesn't feel much like December, but we'll take it anyway. We are enjoying a wonderful Charlotte Family Weekend. Welcome to our internet audience. We're glad to have you. We have many congregations of the Living Church of God joining us from around the country and around the world. Ahora las congregaciones de la Iglesia del Dios Viviente se están reuniendo con nosotros, y aquellos de ustedes que estén con nosotros a través del Internet, en sus hogares, quizás en la cocina, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros, en este sábado tan especial, en este día cuando adoramos a Dios juntos, en su sábado santo. Vayamos a comenzar, por favor, poniéndonos de pie, y vayamos a cantar el número 130. Todos alaben. Cantemos juntos. All hail the power. Wonderful beginning. Sounds great from up here. We have the choir backing us up here as well, so beautiful, beautiful sound. Muy bien, hermanos. Vayamos ahora a la página 63. Page 85. This is a family weekend. Este es un fin de semana familiar y vamos a estar cantando Si Dios no edifica el hogar. Página 63.
Muchas gracias. Qué hermosa canción. Y también le quiero agradecer a todos los músicos, los instrumentistas. Muy hermoso. Vayamos ahora, por favor, a la página 73 del himnario en inglés. Este himno no lo tenemos en español. Luego de este himno tendremos la oración de apertura por el evangelista y uno de los presentadores del programa del Mundo de Mañana, el señor Richard Ames. Te alabamos, oh Dios, nuestro Redentor. Gran Dios nuestro, Padre Celestial, te agradecemos mucho por tu amor, por tu propósito en haber creado una familia de alegría y de paz. Te agradecemos por este fin de semana aquí en Charlotte. Gracias por aquellos que estén viendo estos servicios. Te agradecemos, Padre, por tu reino venidero y por el llamado que nos has hecho a predicar al mundo. Gracias por las buenas nuevas de que el Príncipe de Paz va a venir a esta tierra a traer paz perdurable. Te agradecemos por el llamado de que podemos ser parte de predicar el Evangelio a todo el mundo como testigos y también preparar a la Iglesia y a nosotros mismos para tu reino y el retorno del Señor Jesucristo como Rey de paz. Te agradecemos por los servicios de este sábado. Te pedimos tu bendición en el nombre santo de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Hoy no vamos a tener el sermoncillo que acostumbramos a tener, pero tendremos música especial. Y luego, nuestro evangelista, el señor Weston, también presentador del Mundo de Mañana y presidente de la Iglesia del Dios Viviente, hará unos comentarios y presentará al señor Meredith. Para la música especial, hoy tendremos dos selecciones que serán cantadas por el coro de fin de semana de Charlotte, compuesto por hermanos de todo Estados Unidos y de Canadá. El primero será Responde al llamado, escrito por Mary MacDonald y orquestado por Michael Lawrence. Y el segundo será Oh, cuán bueno es, letra y música por Keith Gary, Christian Gary, Rod Holmes y Stuart Townend, y arreglado por Joshua Spark. Los acompañamientos musicales serán por varios músicos invitados aquí presentes y también varios instrumentos, incluyendo la señora Teresa Fisher en el piano. Este coro será dirigido por el señor Marcus McCullough, así que ahora tendremos la música especial y luego el señor Gerald Weston.
Gracias, Mr. McCullough, y todo el coro y los instrumentos que nos trajeron esta música especial. Y bienvenidos a todos ustedes que están aquí y también a los que están escuchándonos por Internet. Todavía no sabemos cuántas personas nos siguen, pero tenemos la casa llena y literalmente miles de hermanos y otros que están conectados por Internet. Tenemos varias congregaciones que están disfrutando el servicio del sábado con nosotros. Congregaciones en América Central, en El Salvador, en México, en Honduras, en Argentina, en Bolivia, Chile, Colombia, 76 en Estados Unidos. Tenemos en Sudáfrica, tenemos 20 congregaciones en Canadá y hay 39. Y tenemos 20 congregaciones conectadas en Canadá. Tenemos congregaciones en el Caribe, 10 en Sudamérica. Tenemos muchas congregaciones alrededor del mundo que están conectados con nosotros ahora. Y les damos la bienvenida a todos y esperamos que la transmisión salga muy bien para ustedes. Mientras se retira el coro, quizás estén preguntando los que están viendo este servicio en vivo por primera vez y no son parte de la Iglesia de Dios, pero sí en el mundo de mañana. Quizás estén preguntando, ¿por qué no cantamos canciones de Navidad? Ni tenemos ningún árbol de Navidad, ni luces de Navidad. Y la respuesta es muy simple. Nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo y sus apóstoles. Los primeros cristianos y lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos dice que no tenemos que usar costumbres paganas y adorar a Dios de esa manera. Y nosotros seguimos eso. Seguimos a los cristianos originales. Uno de los programas del mundo de mañana del Sr. Smith, titulado ¿Es la Navidad cristiana? Y espero que muchos de ustedes hayan podido escuchar este programa por televisión, por Internet o por radio. Siempre pueden encontrarlos disponibles en Internet. Tenemos un folleto que él ofrece en este programa. ¿Es la Navidad cristiana? Es un muy buen folleto que explica en gran detalle, y si no ha leído este folleto de los días santos, el plan maestro de Dios, aquí habla de las fiestas que Dios nos pide que guardemos, y que cuando regrese Jesucristo, Él va a instituir estos días. De esto se habla en Zacarías 14, de la fiesta de los tabernáculos, y no acerca de la Navidad. Así que espero que ustedes lean estos folletos y se lo prueben a sí mismos. Mucha gente generalmente me pregunta, ¿quiénes son ustedes? A través de la historia ha habido grupos de personas que han seguido a Jesucristo y a los apóstoles y al cristianismo original. En la década de 1920, el señor Herbert Armstrong estuvo en contacto con uno de estos grupos. Su esposa Loma estuvo primero en contacto con uno de estos grupos y a ella se le dijo acerca del sábado semanal. Y esto es lo que nosotros estamos observando aquí, el sábado semanal, que está descrito como el día del Señor en la Biblia, en Marcos 2:28, y también en otros lugares se describe el día sábado como el día del Señor. Estas personas, los que introdujeron al señor Armstrong a esta hermosa verdad, Dios hizo una obra a través de él, y él enviaba 8 millones de revistas del mundo de mañana. En 1952, ordenó a 5 evangelistas y uno de ellos todavía está vivo. Es el Dr. Meredith. Él es uno de los 5 evangelistas originales que el señor Armstrong ordenó. Y luego que el señor Armstrong muriera, la iglesia cayó en apostasía. El Dr. Meredith cuando tenía 62 años de edad, se sintió llamado a restaurar esta verdad. Comenzó con muy pocas personas. En el 92 y en el 93, en su hogar. Y luego la obra creció. Tenemos muchísimos suscriptores en la revista del Mundo de Mañana.
También ustedes pueden recibir esta revista online. Debe dirigirse al sitio web delmundodemañana.org y puede recibir la revista online. Tenemos congregaciones en 52 países y también tenemos miembros en 28 países que son servidos por más de 200 ministros. Así que no importa dónde estén, siempre hay una congregación cerca de ustedes. En este momento vamos a tener el sermón por el evangelista que preside la Iglesia del Dios Viviente, a quien Dios ha usado para levantar esta organización y esta iglesia, esta obra del tiempo del fin. Es un hombre que ha dedicado su vida a servir a Dios y a Jesucristo. Esta semana fue el aniversario número 64 desde que fue ordenado por el señor Armstrong, y él todavía sigue adelante y trabaja muy duro para llevar el Evangelio a todo el mundo y para guiar esta obra. Así que en este momento vamos a escuchar el sermón por el evangelista que preside la Iglesia del Dios Viviente, el señor Roderick Meredith. Gracias, señor Weston. Muchas gracias. Los saludo a todos ustedes que están aquí presentes. Es muy bueno tenerlos a todos los presentes y además a todos los que escuchan por Internet. Estamos contentos de tenerlos con nosotros y espero poder ayudarlos a entender más acerca de esta obra. Alguien me dio una idea para el título. El título es El futuro de la obra. Y también voy a hablar de la historia del futuro de la obra de Dios. Quiero presentarles cosas que nadie más les puede presentar. Como el señor Weston dijo, yo soy el único que puede hacer esto, y hay ciertas cosas que yo les quiero decir mientras estoy aquí. Les agradezco muchísimo a los hermanos aquí por todo el aliento que me dan constantemente, por las cartas y las oraciones que me han enviado. Lo aprecio muchísimo. Como ustedes han visto, puedo caminar un poco por mi cuenta, pero a veces, a la mañana, tengo que ser ayudado por alguien, y a veces me tienen que sacar en silla de ruedas para poder descansar, porque me estoy poniendo muy mayor. Pero de todos modos estoy agradecido por la salud que tengo. Y hermanos, no todo está perdido. Esta noche voy a bailar, y tengo una hermosa señorita que va a bailar conmigo. No voy a ponerme muy loco, pero la chica con la que voy a bailar es mi nieta. Voy a bailar con ella hoy a la noche. Generalmente yo bailo media canción y ya me canso, así que ella me va a tener que ayudar a quedarme parado. Pero es divertido por lo menos intentar bailar un poco. Les agradezco mucho por las oraciones y por el aliento que me dan continuamente, y yo quiero seguir adelante mientras Dios me siga dando fuerzas. Como el señor Armstrong dijo, no quiero cansarme, quiero seguir adelante hasta el final. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Quiero agradecerle a todo mi equipo aquí. Ustedes ya saben que yo tengo un equipo muy maravilloso de hombres y mujeres que me ayudan muchísimo. Y quiero agradecerles hoy en público, porque el señor Weston ha sido una ayuda tremenda por muchas décadas. Y ahora está aquí, para reemplazarme a mí si yo tengo que salir de esta posición por la razón que sea. Él ha estado aquí varios meses y ha hecho un trabajo maravilloso. Es un hombre muy capaz. Es capaz de entender lo que está sucediendo y hacer decisiones y actuar en esas decisiones. Estamos sumamente agradecidos por él. Estoy muy agradecido por el señor Ames, quien dio la oración de apertura. Es uno de los hombres más dedicados. Es uno de los hombres más amables que he conocido en todos los años de mi vida. Estoy muy agradecido por todo lo que él está haciendo. También por la ayuda que el señor Winnell, que ha estado ayudando a organizar todas las iglesias. Estoy muy agradecido también por lo que el señor Wakefield está haciendo, manejando los negocios de la iglesia. Él es un hombre muy capaz. Y también estoy agradecido por lo que el señor Sisilka está haciendo. Él es como una bola de fuego, va de aquí para allá por toda la oficina organizando y haciendo cosas. Estoy muy agradecido por el señor McNair, que lideró los himnos hoy, y muchos otros. Quizás no debería seguir hablando porque no podría nombrar a todos, porque quiero confesarles
que una de las personas que más me ayuda es mi secretaria. Yo sé que uso estos términos anticuados, pero la llamo mi administradora. Muchos no se dan cuenta que además de ayudar a poner todas las donaciones en el sistema, que ella hace esto por el señor Robson en la oficina y hace varias tareas administrativas. También está a mi puerta y no deja que los hombres malos entren a mi oficina. También me da café cuando lo necesito. Me ayuda a organizar mi agenda. Y yo tengo un secreto y no quiero que digan nada, pero ella es la que escribe todos los artículos en realidad. Ella escribe todos los artículos y yo quiero darle crédito por eso y estoy muy agradecido por ella. Me ha ayudado durante 15 años. Es el periodo más largo de tiempo que me ha aguantado una secretaria. La misma secretaria ayudándome, así que le agradezco a Dios por todas estas cosas y por todas estas personas que me ayudan. Hermanos, cuando llegué a la oficina esta semana, me saludó mi nuera. Me dijo que era el aniversario número 64, desde que fui ordenado evangelista, en 1952. Así que he sido un evangelista de Cristo por 64 años. Y en estos 64 años he intentado trabajar muy duro. He cometido muchos errores. Yo tengo naturaleza humana y a veces he presionado demasiado a las personas. Generalmente no escucho a las personas y sigo adelante. Soy el tipo de personalidad A, pero he intentado construir esta obra de todo corazón y estoy muy agradecido por toda la ayuda que todos ustedes me han dado. Sé que han orado por nosotros, por el liderazgo y por la obra de Dios y nos han ayudado con ofrendas y diezmos. Nos han ayudado siendo leales y ayudado a personas en sus congregaciones locales. Así que muchas gracias a todos ustedes que están aquí. Ustedes son parte de esta obra. Esta es la obra de Dios. Y no es la obra de ningún hombre, es la obra de Dios. Yo no tengo el carisma personal o una voz para hablar como el señor Armstrong tenía, o incluso el señor Ted Armstrong, porque él tenía esa personalidad, y yo no tengo eso. Y yo tuve que tener mucha ayuda, y Dios me ha dado esa ayuda, y yo estoy muy agradecido por eso. Así que gracias por toda su ayuda y por todo su amor. Estoy muy alentado por todo esto. Como ustedes saben, este es el aniversario número 24 de la Iglesia Global, que comenzamos exactamente hace 24 años atrás, en mi casa, con 19 miembros en diciembre de 1992. Así que hace exactamente 24 años. 2 veces 12 es 24. Así que este es un tiempo especial también. Estoy agradecido por eso. Y estoy seguro que vamos a continuar durante bastantes años más. Así que estamos agradecidos por seguir con esta obra que Jesucristo empezó. Esta es la obra que Jesucristo empezó. Y empezó en nuestra era moderna a través del señor Armstrong. Conocí a varias personas que estuvieron en la iglesia de Sardis y también conocí a varios líderes. Y me di cuenta que ellos no tenían la capacidad que el señor Armstrong tenía. Eran hombres buenos. La iglesia era buena. Y luego era sábado y ellos estaban hablando y decían, ¡ay, cómo está el clima! Y eso era de lo que hablaban. No hablaban acerca de las noticias del mundo. No hablaban acerca de las profecías. No hablaban acerca de la Biblia. Esto no estaba en sus mentes. Ellos tenían mentes pequeñas. Y nada sucedía. Hasta que Dios levantó a un hombre llamado Herbert Armstrong. Para empezar, lo que ahora nos damos cuenta, que es la iglesia de Dios. Así que ustedes aquí, en este lugar, y muchos de ustedes allí, son parte de la continuación de la era de Filadelfia. La obra de la era de Filadelfia. Y eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a seguir adelante como el señor Armstrong lo hizo y como yo trabajé con el señor Armstrong personalmente. Y esto no me hace mejor que ningún otro. La única razón es que yo llegué allí muy temprano.
y me hice muy buen amigo del señor Dick Armstrong, Richard David Armstrong, su hijo predilecto, uno de los hijos del señor Armstrong, y me hice muy buen amigo con él. Entonces pude estar en la casa del señor Armstrong y compartir comidas con él. A veces comíamos el especial Armstrong, que era copos de maíz. Ya que su madre falleció cuando ella era un bebé, la señora Armstrong no cocinaba demasiado, pero tenía muchos copos de maíz y comíamos eso. Pero con Dick viajamos mucho y pasamos muchas horas juntos. Y luego su esposa vino y se quedó con mi esposa Margie por un año, mientras nosotros íbamos en un tour de bautismo. Y me volví muy cercano con él. Y les puedo decir a ustedes que a pesar de los errores humanos, y les puedo decir más acerca de sus errores, algunos de los hombres más jóvenes que vinieron después no lo conocían, pero yo sí lo conocí, mucho antes de que ellos lo conocieran. Él abrió su corazón conmigo. Yo era como su tercer hijo. Y él me hablaba acerca de sus problemas personales, lo que le molestaba y todo eso. Él era definitivamente un hombre de Dios, y yo estoy diciendo esto delante de Dios. Todo su ser quería hacer la obra de Dios y predicar la verdad. A pesar de todos los errores que él cometió, siempre trató de ser leal a la verdad, y lo fue. Y lo fue hasta el día en que murió. Y fue un muy buen ejemplo para nosotros. Ojalá tuviese el tiempo para darles todos los ejemplos. Yo estuve allí, en momentos personales cuando él estaba muy enojado. Yo lo ayudé cuando él estuvo enfermo y vomitando. Tenía una palangana para ayudarlo, cuando también estaba enfermo en otras maneras, en otras ocasiones. También fuimos a la morgue a reconocer a su hijo luego de que había muerto. Él me pidió que fuera con él, y su hijo Dick estaba ahí acostado. Recién lo habían traído, y le pedimos a Dios que lo sane, e incluso ahí en ese momento, y no fue la voluntad de Dios sanarlo. Hubiese salido en las noticias y en los periódicos alrededor de todo el mundo, pero no estábamos listos para eso. Pero yo estuve allí en muchas ocasiones personales. Él me pidió que yo dirigiera el funeral de su madre. Ella vivió hasta los 95 años, y el señor Armstrong vivió hasta los 93 años. Así que yo lo conocía. Y en el futuro, si Dios me da la fuerza, estoy escribiendo mi autobiografía. Voy a tratar de ayudar a las personas a conocerme mejor de una manera personal. Pero este hombre ayudó a mostrarle el camino de vida a miles y miles de personas, más que ningún otro hombre en los tiempos modernos. Miles de personas. Tuvimos muchísimos miembros en la iglesia. Tuvimos hasta 150,000 miembros. Y como saben, el programa fue escuchado por millones de personas en los Estados Unidos. Los camioneros podían salir de Los Ángeles, manejando hacia el este a Tucson y Phoenix, siguiendo a San Antonio, pasando por Dallas y continuar y escuchar a Mr. Armstrong todo el camino, una estación tras otra. Fue escuchado por millones de personas, literalmente. Como saben, la lista de correo superaba los 8.3 millones de personas que recibían la revista La Pura Verdad. Fue muy usado para enseñar poderosamente más de lo que se imaginan. Y ciertamente trabajó. Conocí gente que llegó al colegio Ambassador, carnales e insolentes, y si estaban dispuestos a escuchar y cambiar, su vida completa cambiaba. Y el camino de vida basado en seguir literalmente los mandamientos de Cristo, haciendo lo que Cristo dice, tuvo un impacto tremendo en miles y miles de personas. Y cientos de personas todavía guardan este camino de vida. Debemos entender eso. El señor Armstrong hizo que Dios sea real. Yo crecí en una iglesia tradicional en la que Dios no era real para nosotros, o para mis amigos que iban a otras iglesias protestantes. Algunos se juntaban en una fiesta de cerveza, en un sótano conocido, y se quedaban ahí todo el fin de semana, si sus padres habían salido. Yo estaba ahí, y yo y otro amigo éramos los únicos que no tomábamos, y ayudaba a los demás cuando estaban yendo al baño, para que no se caigan, y ayudaba a ponerlos en la cama. Se levantaban a las 3 de la mañana y decía, Rod,
Y ellos sabían que yo estaba escuchando al señor Armstrong. Y me decían, ¿de qué se trata todo esto? ¿Hay un Dios verdadero? ¿Hay un propósito? Y yo decía, en realidad lo hay. Y se los predicaba. Y yo mismo no lo entendía completamente. Luego sabía 100 veces más de lo que ellos sabían. Porque ellos iban a una iglesia en el domingo y no enseñaban nada acerca de un Dios real. Un Dios que interviene en los problemas del mundo. Él es el que pone y el que quita a los reyes. A ellos no se les enseñaron estas cosas. Pero en esta iglesia podemos entender el propósito de la vida, por lo que Dios ha hecho a través del señor Armstrong. Y espero que muchos de nosotros hagamos que Dios sea real para nosotros y que podamos conocer al Dios de Abraham y de Jacob. Él tiene que ser real para nosotros. El señor Armstrong, en su autobiografía, que espero que todos ustedes traten de leer, algunos otros grupos la publicaron. Y yo no voy a mencionar nombres, pero algunos han quitado ciertas cosas que no coinciden con sus enseñanzas. Algunos de ustedes lo saben. Así que busque el original, la verdadera autobiografía del señor Armstrong, y léala. Es una inspiración. Es una lección de fe, de valentía y dedicación en el camino de Dios. Es algo maravilloso. Pero Dios nos dijo que conozcamos al Dios creador y debe ser real para nosotros. Y espero que lean esta autobiografía, lo cual yo hice al trabajar con el señor Armstrong. Y hablé con sus hijos no convertidos. Y yo los conocía bien, pero incluso ellos admitían, cuando hablaban honestamente, que el padre de ellos buscaba a Dios. Recordaban cómo él oraba y estudiaba, quedándose despierto hasta medianoche o más, buscando a Dios. Todo gran hombre y mujer que fue usado por Dios tuvieron periodos en sus vidas cuando debieron separar todo lo demás y buscar a Dios, para conocerlo, conocer al Creador y estar seguros que conocen al que nos da vida y aliento, al que asentó la luna y el sol y las estrellas en los cielos. El señor Armstrong nos enseñó ese camino de vida. Así comenzó esta obra, y él impartió eso, el celo y la pasión. Hizo que Dios sea real para nosotros, y tenía una fe tremenda y radiante. Yo la llamo fe radiante. No intento copiarme de él, pero yo sentía eso emanando de él. Y en ese entonces veíamos cientos y cientos de sanidades, a causa de la fe de este hombre, la actitud de fe que teníamos. Y nosotros como iglesia debemos volver a esa clase de fe, y espero que lo hagamos, cada uno individualmente, todos ustedes ahí, especialmente los jóvenes que nunca lo hicieron. Va a llegar un momento de su vida cuando van a tener que aprender a estudiar este libro, la Biblia. No solamente leerlo, sino estudiarlo y decir, Padre, ayúdame a entender tu voluntad. Quiero saber, quiero vivir por siempre, quiero cumplir el propósito por el cual fui creado. Y teníamos una sanidad tras otra a través de la obra. A veces yo estaba con las mujeres que recibían el correo y vi algunas de las cartas que la iglesia recibía, que llegaban de todo el mundo, de personas que habían sido sanadas divinamente. Y yo sé que esas sanidades eran reales. Hablé con varias personas de esas. Una de las señoras que yo conocí en un tour de bautismo, ella tenía un brazo seco, colgando como una soga. Había nacido así, nunca le creció. Y fue a una consulta con Raymond McNair y yo. No recuerdo bien en cuál de los tours fue, pero llegó su amiga bautista, que no estaba en la iglesia. No necesitaba admitirlo. Se conocían desde que eran pequeñas. Le pregunté si el brazo de su amiga lo había tenido siempre así. Dijo que siempre lo tuvo igual. Nos dijo que le había pedido al señor Armstrong por correo, unos meses antes de que lleguemos nosotros ahí, un paño ungido. Y el brazo le había empezado a crecer. Le creció nuevamente después de tanto tiempo. Ella era una granjera y estiró los dos brazos y dijo, mire, este es el brazo original y este otro colgaba como una soga. Y dijo que el brazo que había estado seco todavía estaba un poco más corto. Y ella dijo que Dios la sanó. Pero Dios permite que yo haga crecer el músculo, dijo ella. Permite que yo haga mi parte. Hizo que me salieran lágrimas, del modo que me lo dijo. Dijo, ahora puedo ordeñar con las dos manos. Dios la sanó. Toda clase de sanidades eran hechas
en toda la obra, a causa de la fe radiante, la clase de fe que vamos a tener que aprender. Dios sana. Publicaremos un folleto en breve titulado ¿Sana Dios hoy? Espero que todos lo lean cuando salga. También lo podrán obtener por internet en el sitio web elmundodemañana.org. Todos los folletos son absolutamente gratis. No es perfecto, pero muchos me dijeron que es el folleto más balanceado en el tema que han leído. ¿Sana Dios hoy? Dios sana tremendamente. Tenemos que volver a tener esa fe radiante y recibir esa clase de respuestas en la iglesia de Dios. Y Jesús ciertamente envió a los discípulos. Recuerden las 3 cosas que les dijo que hicieran. Primero, predicar el Evangelio. Sanar enfermos, número 2. Echar fuera demonios, número 3. Estas 3 cosas, léalas. Hemos recibido tremendas sanidades, pero esta presente generación no tiene entendimiento del verdadero Dios. No creen en sanidades, no creen que exista un Dios poderoso que haga nada. Escapan a la realidad usando drogas. Están frustrados por no tener un propósito de vida. Intentan evadirse o cometer suicidio, o intentan consumir opio, que eventualmente los matará de una u otra manera. No tienen entendimiento. Nosotros sí tenemos entendimiento. Ustedes deben estar agradecidos. Un verdadero Satanás ha engañado a todo el mundo y causado que los tales llamados líderes espirituales, sus ministros, están enceguecidos. Jesús dijo, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es lo que está pasando en nuestra sociedad. Tenemos grandes denominaciones de iglesias que supuestamente creen en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero tienen hombres que se casan con hombres y mujeres con mujeres. Y ahora los transgénero dicen ser algo que no son. ¿Y qué dicen sus ministros? La mayoría no dicen nada. Nada. No entienden. Dios no es real para ellos. Pueden estar ahí golpeando el podio y millones de personas igual los siguen, pero no dicen nada más. Están enceguecidos. Dios levantó a esta iglesia para enviar un mensaje. Más vale que enviemos el mensaje del verdadero Dios, el gobierno de Dios que se avecina a esta tierra. Y ustedes los jóvenes junto con nosotros están siendo separados para ser líderes, no seguidores, sino líderes de ese gobierno. Dios quiere que sean reyes y sacerdotes enseñando a miles y quizás después millones y millones de personas en planetas enteros. La ciencia nos dice que hay más planetas en el espacio de lo que hay seres humanos en la Tierra. Millones y millones de planetas. Algunos dicen millones de galaxias. Cuando uno piensa lo grande que es Dios y lo que tiene reservado para nosotros es asombroso. Pero Satanás ha enceguecido a la gente de ese camino de vida. Ese camino de vida que les enseñamos continuamente basado en los 10 mandamientos. Y ese camino de vida fue enseñado por esta iglesia e intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Para ustedes que son nuevos o para los jóvenes, esto no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Acompáñenme ahora a Hebreos capítulo 8, versículo 8. Aquí se está refiriendo a Israel y a Judá. Dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. ¿De qué se trata ese nuevo pacto? ¿Solo amar a Jesús, cantar canciones y aplaudir? ¿De eso se trata el nuevo pacto? Un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Son 2 casas separadas. Los judíos son la casa de Judá. Y como explica el folleto Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, la casa de Israel somos el resto de los israelitas. Tenemos el folleto Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Espero que todos obtengan este folleto y lo lean. El señor Owen escribió este folleto, un folleto maravilloso. Y tenemos otros artículos que pueden leer en la revista, con todo tipo de información acerca de esto. Esto es una clave. El señor Armstrong decía que esta es una clave para entender la profecía del tiempo del fin. Es la mayor clave, la más importante. Por eso la gente que sigue a otros grupos proféticos no entienden, no saben quiénes somos. No saben que somos la casa de Israel. Y cuando la Biblia habla de la casa de Israel en el tiempo del fin, está hablando de aquella gente que ahora componen
la gente de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y otros países. Y las naciones pacíficas del norte de Europa, como Francia y Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca y otras. Somos la casa de Israel. Dice, voy a hacer un pacto nuevo con ellos, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. No fue culpa de Dios, fue culpa de ellos. No lo cumplieron, porque no tenían el Espíritu de Dios, como la Escritura nos muestra que ellos no podían entenderlo, porque ellos no permanecieron, dice. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Versículo 10. Y pondré, ¿qué? ¿El amor de Jesús? Lo amamos a Jesús, lo adoramos, lo alabamos. Una tremenda clave. Pero eso es solo parte de la figura. Pondré mis leyes, plural, todas las leyes, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, debemos entender que no solo es el Antiguo Testamento. Les puedo mostrar decenas de escrituras que dicen eso, pero aquí está en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto no es solo amar a Jesús, es recibir las leyes de Dios como si fuesen parte de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo somos. La ley de Dios. Es muy importante pensarlo, meditarlo profundamente, y espero que todos podamos hacerlo del modo correcto. El mundo, por ejemplo, no quiere obedecer el cuarto mandamiento y descansar y adorar a Dios en el sábado santo de Dios, pero se olvidan de la otra parte del mandamiento, porque Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y se olvidan de esa parte. A muchos no les han enseñado la intención de Dios de que la gente trabaje. Ya verán nuevos artículos hablando de gente usando opio, usando drogas, fumando marihuana. Uno de los ministros contaba que encontraron en Washington, en el centro de la ciudad, gente sin hacer nada porque fumaba marihuana. No les fue dicho que Dios quiere que seamos productivos. Dios quiere que trabajemos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Encontraron que la gente en la calle, en un artículo en el New York Times, no lo traje porque no quiero perder tiempo leyendo artículos de periódicos, pero la gente de la calle, los que andan en San Francisco, están pasando a ser miles y miles sin hacer nada. No lo entienden. No tienen un propósito en la vida. Nosotros tenemos un propósito. Uno trabaja para sostener la familia, trabaja para honrar a Dios, y espero que usted lo haga. Yo lo hacía incluso antes de ser ministro. Trabajaba para obtener el diezmo y dárselo a la obra de Dios. No se jubile a menos que esté enfermo, y trabaje no solo para tener lo suficiente, trabaje para poder ayudar a la obra de Dios que alcance a más gente en todo el mundo, y Dios lo recompensará para siempre. 6 días trabajarás. Ellos no lo entienden. Su mente está bloqueada con drogas, pero la ley de Dios es un camino de vida que afecta a todo. Otra de las cosas en la que el mundo está confundido, entre tantas otras, es en el sexo. El mundo está confundido y habla de transgénero. Hermanos, Dios no ha creado esa gente transgénero. La mayoría ya lo saben, pero muchos de los jóvenes, sin darse cuenta, piensan que necesitamos ser más tolerantes con los homosexuales o con los transgénero. Una de las mayores mentiras que Satanás ha perpetrado en nuestros jóvenes. Cientos de millones, hoy en Estados Unidos y Europa, piensan que la gente nace de ese modo. Ellos no nacen de ese modo. Recientemente un número de artículos ha salido citando al señor Robert, no recuerdo el apellido, pero él es el máximo psiquiatra de la Universidad de Johns Hopkins, y dijo, no existe tal cosa como una persona transgénero. Una persona transgénero es una persona que está confundida y piensa que es algo que realmente no lo es. Nacen con órganos de mujer y de hombre, nacen con la forma de pensar y actuar del hombre y de la mujer, pero intentan cambiarlo a través de la frustración. Es una enfermedad mental y emocional. Eso es lo que es. En vez de intentar ayudar a esa gente, nosotros no los odiamos. Dios no los odia.
pero están muy confundidos porque los ministros de este mundo no les enseñaron el camino de Dios. Dios no creó a la gente transgénero. Dios no creó gente homosexual. Él no hizo ninguna de estas cosas. Veamos lo que dice aquí en Mateo 19. Léalo conmigo si puede. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo qué? No los hizo cosas ni transgéneros. Dios los hizo varón y hembra. ¿Se deberán casar un hombre con otro hombre? Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. No con otro hombre. Se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Ciertamente otras escrituras muestran que esto lleva a tener hijos. No puede llevar a tener hijos si los dos son del mismo sexo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vayamos a Malaquías. El libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Es un libro puente hacia el Nuevo Testamento. Veamos dónde podemos empezar. I'll try to get this here. It's Malachi chapter 3. I'm sorry, it's Malachi chapter Malaquías capítulo 2, and verse 13. versículo 13. So try to Intente seguirme aquí. mix up chapter 2 verse 13. God says this. Dios dice: esto es lo segundo que harás al condenar a Israel por sus pecados. Dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? ¿Por qué no aceptas mi ofrenda? ¿Por qué no me bendices? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, la jovencita con la que se casó y luego la dejó, o lo que sea, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué hizo Dios al hombre y a la mujer uno en matrimonio? ¿Cuál es la razón principal, aparte del amor y el compañerismo que necesitamos todos? Porque buscaba una descendencia para Dios. Un hombre no puede tener hijo con otro hombre. Creo que ya nos hemos dado cuenta, pero debe ser obvio para todo el mundo. Dios nos hizo hombre y mujer porque está buscando descendencia para Dios, potenciales hijos de Dios. Hablamos de la familia aquí en este fin de semana familiar. Dios está creando una familia. Dios quiere que seamos parte de su familia. El reino de Dios es la familia de Dios creciendo abundantemente. Casi todos los reinos fueron así en los tiempos pasados. Un hombre comenzó, Abraham, y pasó a ser toda la nación de Israel. Y su hijo se llamó Isaac. Y luego el nombre de Jacobo pasó a ser Israel. Luego tenemos los 12 hijos de Israel, y ellos pasaron a ser toda la tribu o nación de Israel, todos los llamados con el nombre de su padre Israel. Así es como comenzaron muchas naciones, una familia que creció abundantemente, como un reino. Así será en el reino de Dios, y todos seremos parte de la familia de Dios, y eso va a pasar a ser el reino de Dios. Dios quiere hijos, y Él creó a la familia como una imagen de eso. Esa es la razón por la que Dios nos hizo hombre y mujer, no la única razón, pero ciertamente una de las razones principales por las que Dios nos hizo hombre y mujer para tener hijos, y es algo maravilloso, y los que tenemos hijos lo sabemos. Vayamos ahora. También quiero mencionar lo importante que es estudiar y meditar en estas cosas que Dios nos dice que hagamos. Vayamos a Salmo 119. Salmo 119 en este momento. Hay más del plan de Dios y la mente de Dios aquí.
Recordemos que la Biblia es la mente de Dios, la forma en que Dios piensa, la forma en que Dios es. Salmo 119. Aquí está el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Dice en el versículo 97, «Oh, cuánto amo tu ley». David no tenía miedo de leer toda la ley de Dios, y francamente él estudió todas las leyes y estatutos y juicios. Los primeros 5 libros de la Biblia. Lo estudió y lo meditó. Todo el día es ella mi meditación. Lo pensaba todo el día. No tenía el Nuevo Testamento. Él meditaba en esta ley. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Él meditaba en la ley de Dios. Y dice en el versículo 12, versículo 112, «Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin». Tus estatutos. Dios nos dio estatutos. Uno de esos estatutos que nos ordenó es que un hombre no se debe echar con otro hombre como con una mujer. Es un estatuto de Dios. Diezmar es un estatuto. Los días santos son estatutos. Pueden haber sido modificados del modo que deben ser observados. La Biblia magnifica la Biblia. Nosotros no tenemos un cordero, pero tenemos pan sin levadura. Ya no hacemos el sacrificio del cordero, sino que tomamos pan sin levadura y vino. Lo usamos con símbolos distintos, pero el estatuto todavía es igual. El estatuto todavía es el mismo. Se observa la Pascua el día 14, el 14 de Nisan, con enfoque en el Cordero de Dios. Y en el Nuevo Testamento sabemos que ese Cordero no es el Cordero que ellos simbólicamente tenían que inmolar, sino el Cordero de Dios, Jesucristo. Y Dios pasa por alto nuestros pecados bajo la sangre de Jesucristo. Los estatutos son una gran parte de la mente de Dios. Y David meditaba en esas leyes día y noche. Francamente, nosotros estaremos enseñando estas leyes y estatutos en algunos años. Es bueno meditar en esto. No es aburrido cuando uno lo piensa así. Vayamos a Ezequiel a ver qué estaremos haciendo. Ezequiel capítulo 36. Sígame, por favor. A Ezequiel capítulo 36. Comenzando en el versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. Aquí se refiere a los estadounidenses y descendientes de británicos. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ustedes ya saben esto, los más veteranos. Esta nación tiene corazón de piedra. Se tornaron completamente en contra de Dios. Esas leyes de los baños. ¿Qué tan estúpidos pueden ser los líderes? Intentan hacer una ley que diga que un jovencito pueda usar el mismo baño que las mujeres. Están intentando aprobar duchas para ambos sexos. En serio, es lo que los políticos estaban intentando, hasta que se involucró Trump. Y Donald Trump tiene sus errores también, pero por lo menos aminora esa razón. Creo que eso lo frenó, y creo que Dios lo permitió por eso. Así que tenemos unos años más antes de que intenten forzar todo esto en nosotros. Es algo abominable. Así que Él nos va a limpiar. Les daré corazón nuevo y espíritu nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué dijo? Así es. En el mundo de mañana la gente caminará en los estatutos de Dios. Léalos. Uno de los estatutos dice que si usted tiene una terraza, debe poner una baranda, así la gente no se cae. Hay muchos de ellos incluidos en los códigos de nuestras construcciones, para un modo de vida práctico, pero están basados en principios espirituales. Amar a su prójimo como a sí mismo. Si ama a su prójimo, no le inculcará a ser un transgénero. Se dará cuenta que tiene una enfermedad mental, una enfermedad emocional que le va a hacer mal y va a herir a otra gente con la que él se relaciona.
Le hará contraer enfermedades venéreas con 20 veces más posibilidades que una persona normal. Las estadísticas nos dicen que los homosexuales, los transgénero, morirán muchos años antes de lo que si hubiesen muerto de otro modo. Uno los ama ayudándolos a salir de eso. Las leyes de Dios no están para herirnos, están basadas en el amor, un camino de vida que funciona. Dice, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Es lo que nos dice Dios. Luego en el capítulo 37, vayamos al próximo capítulo, capítulo 37, comenzando en el versículo 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, que somos nosotros. Y está hablando del mundo de mañana cuando uno lee el contexto. De entre las naciones a las cuales fueron, en los tiempos del fin esto va a suceder. Y los recogeré de todas partes. Recuerden que Dios permitirá que caigamos en esclavitud a causa de esta mugre en la que nos hemos involucrado. Y finalmente nos traerá nuevamente a nuestra tierra. Primeramente a Israel, a Palestina como le llaman hoy. Debería ser llamado Israel, no Palestina. Entonces regresaremos nuevamente a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Canadá, sin dudas. Y los traeré a su tierra, dice. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ya no seremos más Israel y Judá. Los israelitas se dan cuenta que son parte de nosotros. Los judíos y los americanos son lo mismo, son hermanos. No son primos, son hermanos, todos partes de una misma nación. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Dice el versículo 24, mi siervo David, esto es en el mundo de mañana, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán. Diezmar es uno de estos estatutos. Todo el mundo observará los estatutos de Dios. Todo el mundo diezmará. El mundo aprenderá a guardar los mandamientos y estatutos de Dios y observarán los días santos. Puede ver en Zacarías 14, Dios los forzará a guardar la fiesta de tabernáculos o se quedarán sin lluvia. Si todavía no prestan atención, recibirán plagas sobre ellos. Usted va a tener que guardar la fiesta de tabernáculos, dice Dios. Uno de los estatutos de Dios. Y dice que todos guardaremos sus estatutos. El rey David nos enseñará los estatutos de Dios en ese entonces. El final del próximo versículo dice, David será príncipe de ellos para siempre. Así que David meditaba en las leyes de Dios día y noche. Era el rey de Israel. Dios le dará ese mismo oficio nuevamente, pero ahora con entendimiento espiritual, lo cual no entendía completamente en su primer reinado. Y con Israel ahora con entendimiento espiritual del espíritu de la ley, como también de la letra de la ley. Vayamos ahora, por favor, a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, algunos ya saben hacia dónde vamos. 1 Corintios capítulo 6, aquí dice lo siguiente. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Cómo se les ocurre ir a contratar un abogado carnal y a un juez carnal en la corte, en vez de hablar con su hermano delante de un ministro de Dios para obtener consejo? Cuando todos nos estamos entrenando para ser reyes y sacerdotes y jueces, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es para lo que nos estamos entrenando ahora. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si hay un altercado entre los hermanos, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Vamos a juzgar a las huestes espirituales en unos cortos años. Dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Debemos aprender a pensar como piensa Dios y aprender a prepararnos para el verdadero gobierno de que Dios quiere que participemos más adelante en el reino de Dios. No es algo real para muchos jóvenes. Yo sé que prenden la TV y la mente se les va al reino virtual. Muchos de los jóvenes ni siquiera leen. Les gusta algo rápido como el iPhone. No tienen profundidad. Por favor, los jóvenes entiendan. Dios quiere que desarrollen la mente. Quiere que aprendan a leer, que lean la Biblia, que lean otros libros acerca de la Biblia. La historia relacionada con el propósito de Dios para entender en profundidad. Tienen que leer para lograrlo. No pueden internarse solamente en lo divertido o el último jueguito de Internet.
Dios quiere que tengamos una mente más profunda. Espero que todos puedan entenderlo. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Por qué se van al mundo y dejan que ellos nos juzguen? Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Tiene que haber algún sabio en la iglesia de Dios. Debemos tener ministros con sabiduría, y los ministros de Dios básicamente tienen sabiduría, o si no, no los hubiésemos ordenado, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, así que por cierto, es ya una falta en vosotros. Algunos hermanos intentaron llevarnos a la corte. Es una falta espiritual, y Dios lo demuestra aquí. Intentamos ser reyes y sacerdotes en el mundo de mañana. Dios quiere que aprendamos esa senda de vida y ese gobierno ahora. Así que debemos practicar el gobierno incluso en la iglesia. Y Dios quiere que tengamos la forma de gobierno correcta. Y a través de todo el Nuevo Testamento, Pablo ordenó evangelistas. Lean los primeros versículos del libro de Tito. Dios le dijo a Tito que ordenara ancianos en cada ciudad. Dice, como yo te lo he mandado. Pablo le ordenó a Tito, un evangelista, que ordenara ancianos. Siempre fue hecho así, no con comités, no votando, ni gente haciendo poses a ver quién es el más popular. Esa nunca fue la idea de Dios, nunca fue de ese modo. Nosotros en la Iglesia del Dios viviente estamos enfocados en la realidad de lo que dice Dios y lo hacemos. Debemos entenderlo y espero que sea importante para todos. El señor Armstrong decía, la mayoría de los vitalicios se deben acordar. Él decía, el verdadero gobierno de Dios es todo el asunto. Era interesante como lo decía, pero levantaba la voz. Decía, es todo el asunto. Es muy importante que aprendamos acerca del gobierno y el gobierno correcto. Vayamos ahora, hermanos, a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Aquí encontrarán algo con lo que están familiarizados. Eso espero. En Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 19, habla del gran poder de Dios, del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A Cristo se le dio todo el poder del universo. Al que adoramos como nuestro Salvador, tiene tal poder que no creo que lo podamos entender. Debemos darnos cuenta lo grandioso que es Cristo. No solo el pequeño bebé Jesús en el pesebre. No entienden que Él fue el que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Él es el que creó al mundo, el que creó al universo. Tiene todo el poder que existe. Dios le ha dado ese poder. Demuestra lo grandioso que es, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ciertamente no Rod Meredith. Yo no voy a vivir por siempre, hermanos. Quizás esta sea la última vez que dé un sermón aquí. Quizás el año que viene sea Mr. Weston quien les dé el sermón. Solo quiero darle algunas cosas en este momento en particular. Soy el único que se las puedo dar. No se sientan tristes por mí. Yo mismo no me siento triste. He tenido una vida maravillosa, y lo digo en serio. 86 años y medio. He viajado en todo el mundo. He tenido 2 esposas amorosas y maravillosas. Tengo 6 hijos, 10 nietos, 4 bisnietos. Con una de ellas voy a bailar esta noche, si aguanto. Y he sido muy bendecido. He visto tanto del mundo y he hecho tantas cosas en la obra de Dios. Estoy muy agradecido. No tengo de qué quejarme, pero no voy a estar aquí para siempre. Cristo es la cabeza de la iglesia, no yo. No es el señor Armstrong. Y no va a ser el señor Weston. Discúlpeme por haberme confundido de apellido. Gerald Waterhouse was a fine man, by the way, a friend of mine, but that was a strange slip I made there. Demuestra que me estoy poniendo viejo.
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza viva y activa de la iglesia. Y permítame decir esto, no se los puedo probar, pero muchos de ustedes que me conocen habrán estado en mis clases hace años, me han visto y me han escuchado predicar, saben que soy humano. Soy muy estricto a veces y cometo errores, pero ustedes conocen mi básico estilo de vida, y no soy mentiroso. Y ante Dios puedo decirles que yo he visto a Cristo guiando a la iglesia. Pareciera que dejó a la iglesia sola por un tiempo y permitió que sea tomada por esta persona hace unos años después de la muerte del señor Armstrong, pero demuestra que Dios estaba probando a la iglesia. Le pregunté a Herman Hay, le dije, Herman, ¿por qué Dios permitió que este hombre tome la iglesia? Parece raro para todos los que entendíamos algo. Él dijo que era el tiempo de Dios para que comience la iglesia de la Odisea. Y es verdad, la iglesia de la Odisea no había comenzado todavía, y esto creó una atmósfera para que comenzara la era de la Odisea. Dijo, si cualquiera de nosotros hubiésemos asumido, esto no habría sucedido. Es verdad, no hubiese sucedido. Hubiésemos continuado la senda del señor Armstrong. Era tiempo que comenzara la iglesia de la Odisea, y Dios permitió que la gente sea probada. Y muchos de ustedes fueron probados. Muchos de ustedes y muchos de sus amigos fueron probados. Algunos no pasaron la prueba. Dejaron la iglesia por completo. Otros quedaron en distintos grupos de la iglesia. Algunos tenían casi toda la verdad. Otros hicieron cosas extrañas. No estaban en la verdad. Yo no soy juez, pero no están en la iglesia haciendo la obra de Dios como nosotros. Nos damos cuenta de eso. Estamos siendo probados por el resto de la vida. Dios permite que pasen estas cosas, por una buena razón. Y debemos entender que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y yo lo he visto solucionar asuntos. Siempre intervino. A veces fui reprendido y sacado del medio por una razón incorrecta. A veces una razón correcta. El señor Armstrong se dejó ser influenciado al ponerse viejo. Yo pensaba, ¿qué va a pasar? Y me di cuenta que cada uno que me quiso menoscabar y apuñalarme la espalda ha fallecido excepto por uno. Casi todos están muertos o se han ido. Asombroso. No quiero mencionar nombres o contar historias, pero Dios dice que el que cava un hoyo caerá en él. Estos hombres han caído en sus propios hoyos. Se fueron. Dios habla en los Salmos acerca del hombre que se exalta a sí mismo y que se extiende como un laurel verde. Y yo he visto a algunos de esos hombres actuando tan importantes. Y ahora he hablado recientemente con algunos jóvenes que han ingresado y ni siquiera conocen esos nombres de estos hombres. Sus nombres no son recordados. Los jóvenes que están hoy en la universidad viviente ni siquiera recuerdan estos hombres. Ya se fueron. Dice, observará su lugar y no estarán allí. Dios se encarga de todo. Él está a cargo de todo. Él guiará eventos en el mundo y guiará eventos especialmente en su iglesia. Y esta es su iglesia. Cristo es la cabeza. Y cuando muera o cuando me retire, yo lo voy a entregar en manos de Gerald Weston, como ya saben. Y siento que Dios ha guiado eso. Porque he orado y meditado y tomado consejo, he hablado con decenas de personas. No lo estoy diciendo a espaldas del señor Weston. A él también le dije, tenía que estar seguro. Hablé con la gente de la iglesia de Kansas City. Hablé con la gente de la costa del este hasta la costa del oeste. Con gente aquí, con mujeres, así como con hombres. ¿Qué les parece el señor Weston? ¿Qué piensan si yo hiciera esto? Y no escuché absolutamente nada malo de él. Lo único que escuché de algunas mujeres que lo conocían de Kansas City, dijeron, es un buen hombre y enseñó la verdad, pero es un poco estricto con los jóvenes. Y tenía razón para sentirse así. Yo creo que la tenía, porque sus hijos se metieron en muchos problemas. Y francamente, deberían hacerlo. El señor Millage es el ministro ahí. Él les puede contar, pero bueno, las cosas pasan. Las cosas pasan. No fue culpa de Mr. Weston, fue algo con lo que tuvo que lidiar en su momento. Así que él fue un hombre muy probado, que yo conozco desde hace 51 años. No es que lo conocí el año pasado.
Él no salió recién del cascarón, como dicen. Él estuvo en mis clases hace 51 años. Y cuando yo estaba en el ministerio, él era el pastor de iglesias en Texas, Luisiana, la costa oeste, en Michigan y otros lugares. Finalmente en Kansas City, alrededor de 10 años, donde hizo un trabajo fantástico. La iglesia más grande que tuvimos durante un tiempo. Y luego fue al Canadá durante 13 años. Edificó iglesias por todo el Canadá y tuvo la visión de expandir la obra en China. Y ahora en India. Y luego le enviamos a Inglaterra y a Bretaña y a Europa por un año completo para que adquiera experiencia allá. Va a estar listo. Pero oren por él. Les pido en el nombre de Cristo que oren por él. Si se llega a desviar, que no lo creo para nada, y lo digo en serio, estoy seguro que no es como el que el señor Armstrong puso ahí. Francamente yo lo sabía, 50 veces más que el señor Armstrong. Les puedo contar historias y tengo una razón para decir esto. Yo estaba ahí en Chicago año tras año y lo escuchaba predicar, así que yo lo sé. Pero el señor Weston no es alguien desconocido. Él fue muy probado muchas veces. Él tiene 9 años y medio menos que el señor Ames. Y tiene 15 años y medio menos que yo. Y si usted piensa, señor Meredith, se está poniendo viejo. Yo digo así es, pero lo traje al señor Weston aquí. Esto va a funcionar. Va a funcionar. Dios nos guía en general. Cristo es la cabeza viva de la iglesia y Él se va a encargar. Más vale que lo crea. Debemos entender esto. Ahora vayamos al capítulo 4, comenzando en el versículo 4. Dios dice a través de Pablo, hablándole a la iglesia, que son un cuerpo y un espíritu. Tenemos un Espíritu Santo. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un rompecabezas a veces. Cuando tenemos hermanos en otras iglesias, otros grupos, pero hay un solo Espíritu que obedece los mandamientos, en algunos con más fuerza que en otros. Y yo siento, yo lo comparto con ustedes, no es ningún secreto. Y no sé, pero ya he estado en la iglesia por 67 años, desde que fui bautizado, y he visto muchas cosas. Yo pienso que Dios muy pronto, y ustedes los vitalicios pueden sentirlo llegando, las profecías en las noticias mundiales, las cosas que están sucediendo, y va a sacudir y sacudir esta iglesia como nunca fue sacudida. Entonces más gente de Dios, y no será asesinato político, pero más de la verdadera gente de Dios dirá, mejor que nos juntemos y mejor que vayamos con los que están haciendo la obra. Entonces tendremos mucha más unidad. Tiene que ser de Cristo, haciéndolo. No un asesinato político, sino asesinato traído por estas cosas. Creo que Cristo guiará esto. Y yo oro todos los días. Muy pocas veces me salté un día sin orar de esto. Que Dios junte más a su gente. Una iglesia y una obra será maravilloso. Después sigue diciendo aquí, un Señor, una fe, un bautismo. Dice en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Francamente, diferentes grupos se llaman a sí mismos Iglesia de Dios, que no permiten estos oficios. Son todos iguales, como un montón de lápices amarillos. ¿Qué les pasa? Ellos no creen en la Biblia. No creen que significa lo que dice, que Cristo instauró ciertos oficios. Yo nunca me llamé a mí mismo apóstol. Tuve 2 o 3 estudiantes. Uno se llamaba a sí mismo profeta, Otro estudiante más joven llegó y decidió ir de 0 a 100 y se proclamó directamente apóstol. Y luego el otro decidió que esto estaba mal, pero 2 semanas después también se declaró apóstol. ¿Quién los nombró? Él se nombró a sí mismo. Se nombró a sí mismo. Yo fui su maestro. ¿Cómo yo no soy un apóstol? Porque Dios no me mostró que yo debía hacerlo. Y nunca me dio señales poderosas inusuales. Si lee las señales de un apóstol, en 2 Corintios 12:12, las verán. Ninguno hemos tenido milagros inusuales, al punto de que los tuvo el señor Armstrong. Edificar una era completa de la iglesia como lo hizo. Él hizo 2 cosas.
y sentimos que fue un apóstol. Siempre dijo que él no era del mismo nivel que Pedro o Pablo, lo entendía, pero fue alguien que hizo una obra magnífica. Creó una era completa de la Iglesia de Dios y hacía milagros inusuales que yo vi. Nosotros no tenemos eso, a menos que Dios me dé poder de milagros ahora en mi vejez. Seguiré siendo evangelista. ¿Por qué no intento ser apóstol? No necesito ser apóstol. Tengo el mismo frasquito de aceite que tenía el señor Armstrong. Si Dios quiere que haga más, Él puede hacerlo. ¿Entiende lo que digo? No debemos pretender tener un título en particular. Nunca pretendí tener mi propia iglesia. Se los digo ante Dios. Es solo una acusación de los otros grupos. Y es una mentira. Tuve oportunidad de haberlo hecho. Más de uno vino y me dijo, usted puede hacerlo. No, no voy a hacerlo. Dios puso a ese hombre, al señor Armstrong. A él es a quien Dios está usando. Y yo fui leal a él, hasta las narices. Nunca me lamenté porque Dios lo usara a él. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el máximo apóstol. Nuestro apóstol y sumo sacerdote es Jesucristo. Pero constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son oficios que asignó Cristo, que deben ser usados en las iglesias, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo quiere que seamos totalmente como Dios. Si nosotros los ministros intentamos hacer todo lo que podemos para ayudar a cada uno de ustedes y entre nosotros, a crecer en gracia y en conocimiento, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en cada aspecto de la vida, es nuestro trabajo, tenemos que intentarlo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere eso, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Sí, van a aparecer falsos maestros, y ya saben eso. Nosotros debemos fortalecerlos, ayudar a que vuelvan a lo básico, que realmente puedan ver estas profetizadas apostasías, para que no caigan ustedes también. No debe permitir que esto suceda. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No debemos permitir que suceda, debemos fortalecerlos, y no le pasará a la verdadera gente de Dios. Queremos hacer nuestra parte enseñándoles toda la verdad. Debemos seguir el liderazgo de Cristo. Realmente Él es la cabeza de la iglesia. Él está a cargo de todo. Debemos funcionar como un equipo. El señor Winnell usa la palabra equipo en sus escritos. Yo también lo he hecho. Y el señor Armstrong también lo hacía. Yo jugaba en el equipo de la escuela. Y era un equipo campeón. Yo nunca fui uno de los mejores. Yo jugaba por atrás, porque no podía ver bien. De vez en cuando tacleaba a la persona equivocada. Ya vieron cómo ellos pretenden pasar la pelota y luego siguen. Yo tenía que tener cuidado. Luego me puse lentes de contactos para poder ver a quién tenía que taclear. Pero bueno, nunca fui ninguna estrella. Pero jugué en ese equipo campeón. Cuando fuimos al vestuario, el quarterback dijo que jugaríamos K12. Esa es una estrategia para jugar K12. Y si 2 o 3 deciden que no quieren jugar K12, no, así nunca ganaremos. El mundo continúa y usted debe hacer una decisión. El quarterback es como el líder humano en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la máxima autoridad de la iglesia es Dios el Padre. Pero si el quarterback decide una estrategia, ¿son perfectas sus estrategias? No. A veces el quarterback elige una mala estrategia. Como el señor Armstrong dijo unas cuantas veces, Dios permite que el señor Armstrong cometa ciertos errores. Pero Dios nunca permitió que cometiera un error tan terrible que destruyera toda la obra. Y es verdad, no lo permitió hacerlo. Yo cometí mis errores. El señor Weston cometerá errores. La primera vez que cometa un error, ¿lo echaremos de la ciudad? No. Todos cometemos errores. Mientras enseñemos el camino básico de Dios y hagamos la obra de Dios, seguimos en el formato de un equipo, porque Dios quiere que seamos parte del equipo
y tengamos esa actitud. Decir sí, Señor, y llevar a cabo el trabajo. Debemos tener la actitud que el rey David está sobre nosotros. Eventualmente lo estará y decidirá cosas. Y nosotros decidiremos cosas bajo la dirección del rey David. Les pido a todos en el nombre de Cristo que sean leales al señor Weston, que fue designado como el próximo líder humano en la obra, el próximo quarterback, el próximo líder bajo Cristo, en esta iglesia, en este momento. Debemos trabajar juntos como un equipo. Le agradará a Dios. Dios los está probando. Me probó a mí muchas veces. Tuve un miembro líder que no estaba en el equipo, pero muchos pensaban que sí estaba entonces, durante los días malos, y dijo, te aplastaré, te quebrantaré, te destruiré. Me gritó. Ahora está muerto. Me envió a otro lado. Muchos se dieron cuenta que era algo maquinado. Muchos de los ministros entendieron eso, pero tuve que aguantarlo y pensar que Dios está a cargo y se va a encargar de esto. Ese ya se fue. Yo estoy aquí. No me destruyó. Tuve la tentación. Era más bajo que yo, francamente. Yo fui boxeador y me dije, veamos quién destruye a quién. No lo hice. Solo apreté los dientes y las manos y no hice nada. Tuve que orar al respecto, pedirle a Dios que se encargue Él. Tengan paciencia, hermanos. Tengan paciencia con el ministro humano, sea quien sea. Son líderes humanos. Varios ministros me advirtieron que si me jubilaba o me moría, cientos de personas quizás se apartarían. Y es verdad, es posible. Pero no está bien. Si aprende a tener actitud de lealtad, y su lealtad va dirigida al propio Cristo, Jesús, podrá resistir esta tendencia y no se apartará. Queremos que esta obra continúe como un equipo. Espero que todos continúen de ese modo, como un equipo con lealtad. Y le mostrará a Dios que lo está probando a usted, así como me probó a mí, su lealtad. Y su recompensa eterna va a depender de eso. El grado de recompensa que Dios le dé dependerá en parte de qué tan leal es como parte del equipo y de cooperar con los que Cristo pone a cargo haciendo su obra y predicando su verdad. Y debemos ser conscientes de Satanás y sus demonios. Siempre intentarán ingresar y arruinar el plan. Satanás siempre intentará dividir y conquistar. Eso es lo que hace, su estrategia. Pero debemos ser conscientes de un verdadero Satanás que intenta ofuscarnos. Y hermanos, realmente existe un verdadero mundo espiritual, más de lo que muchos se dan cuenta. Y ustedes jóvenes, a algunos de ustedes les gusta mirar programas de ocultismo y de espiritismo. Esto es parte de eso, pero desde el punto de vista de Dios. Existe un mundo espiritual verdadero, y usted debe ser consciente y entender qué significa. En Segunda de Crónicas, si quieren acompañarme, Segunda de Crónicas capítulo 18. Es una interesante parte de la Biblia. Aquí en el capítulo 18 habla de ese fiel profeta que en el contexto muestra ser un verdadero profeta de Dios. Y él le dijo a este rey que vio a todo Israel derramado por los montes por haber hecho algo mal. Y este rey se enojó contra él. Versículo 18, Segunda de Crónicas 18, versículo 18. Entonces Micaías dijo, este fiel profeta, oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Eterno sentado en su trono. Este es un fiel profeta de Dios que está hablando. Y él vio esto. Dios le dio esta visión. Está en la Biblia, es la mente de Dios. Sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y el Eterno preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? En otras palabras, lo iban a matar. ¿Quién lo inducirá a subir ahí? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu. Hay un mundo espiritual con distintos ángeles, verdaderos ángeles y ángeles caídos llamados demonios. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Eterno y dijo, yo le induciré. Y el Eterno le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Eterno dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así.
Y ahora he aquí, el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. Y por supuesto provocó un desastre. Dios permitió que eso sucediera. Pero existe un mundo espiritual claramente descrito. El trono de Dios descrito, ángeles buenos y ángeles malos. Y estas cosas Dios las describe en varios lugares de la Biblia. Otro de los lugares de la Biblia donde habla de esto directamente es en Daniel. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 10. Acompáñeme a Daniel 10, comenzando en el versículo 12. Daniel aquí buscaba a Dios y le vino una gran visión y quedó sin fuerzas. Y aquí en Daniel 10, versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y este ángel le dijo, Daniel, varón muy amado. Así que Daniel era muy amado porque él buscaba a Dios en ayuno y oración y meditación por semanas aparentemente, hasta que Dios intervino. Él buscaba a Dios. Y espero que los jovencitos puedan entender esto. Una de las razones de que esta obra está aquí es porque el señor Armstrong, si lee los primeros capítulos de su autobiografía, habla de meses y meses cuando él se quedaba hasta medianoche orando y pidiéndole a Dios, ayunando. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Ayúdame a entender. Era en serio. Yo pasé períodos así en mi vida. Estoy seguro que muchos de los ministros y de ustedes también. Pero que sea así. Cuando uno se para tiempo durante semanas, concentrándose y buscando a Dios, acercándose a Dios, a través del estudio verdadero, no leyendo rápido, pidiéndole que lo ayude a entender, que le muestre su voluntad, meditando en lo que uno lee, pensándolo una y otra vez y en sus implicaciones, en esa oración ferviente de rodillas, cuando uno le implora a Dios. Hasta Jesús imploró fervientemente hasta las lágrimas, dice en Hebreos, implorando y temblando, ayúdame Dios. A veces debemos hacer eso para acercarnos a Dios en serio. Si la gente quiere vivir por siempre en el reino de Dios y ser protegidos durante los años de horror que se vendrán en esta nación y en todo el mundo, aprenderán a buscar a Dios. Aprenderá a buscar al que le dio vida y aliento. Salga afuera a veces, deshágase de la TV y del iPhone, salga alguna noche estrellada y mire hacia arriba y piense en el gran Dios, el verdadero Dios de la creación. Existe un verdadero Dios, no estos gadgets electrónicos que le quitan el tiempo, lo distraen y no lo dejan pensar profundamente. Aprenda a pensar profundamente y pida la guía de Dios y ayune, tómese el tiempo. Yo recuerdo en un momento terrible un joven llamado Roy Priest murió y yo oré por él y no entendía por qué Dios permitió que muriera. Y ayuné 2 o 3 días seguidos y no lo entendía. Años después todavía no entendía. No quiero tomar mucho tiempo, pero una joven vino a mí en la fiesta de tabernáculos de Big Sandy y me dijo, Mr. Meredith, ¿recuerda a Roy Priest? Le dije, por supuesto, oré y ayuné para que Dios lo sanara, pero Dios dejó que muriera. Y me dijo, yo soy su hermana, quizás yo lo entienda mejor que usted. Roy casi se muere una y otra vez en la casa. Tenía diabetes, tipo 1. Su propósito en la vida era vivir lo suficiente para llegar al colegio Ambassador. Y Dios le dio 1 año y medio en el colegio Ambassador. Y tuvo esa oportunidad. Y de algún modo perdió el control. Y se excedió. Y lo encontraron en su cuarto con un montón de barritas de dulce que habían sido abiertas. Como 10 o 20, no sé. Y luego le dio un espasmo y murió. Pero dijo, yo entiendo. Su cuerpo fue dañado y su mente. Y Dios le dio el deseo de ir al colegio Ambassador. Pudo haber habido otras cosas que no sabemos, pero Dios a veces tiene razones que no entendemos, y Dios permite que sucedan cosas que no siempre entendemos, pero eso me permitió entender. Ese mismo verano, después de haber orado y ayunado tanto por Roy Priest y otros como él, estuve en tour de bautismo los 3 años anteriores durante todo el verano. En 1951 con Raymond McNair, todo el verano del 52, sin tener citas, sin tener bailes, sin tener fiestas, sin diversiones. En serio,
Solo viajábamos y dejábamos todo de lado. A mitad del verano del 53, del mismo modo fui con el Dr. Hay en un tour y regresé tomando su lugar. Y sacamos las revistas en la última parte del verano. Teníamos que sacarlos. Herman y yo trabajábamos en ambas revistas para el señor Armstrong. No podíamos tardar tanto, pero lo dejé seguir el tour con Norman Smith. Pensé, Dios me puede dar otro año así. Y podía. Pero después de buscar a Dios 2 o 3 veces así ese invierno, de repente Dick Armstrong me pidió que lo acompañe a un viaje por Europa por 3 meses y medio. Anduve viajando por toda Europa, viendo las ciudades europeas, comiendo en restaurantes interesantes y en cafés y hoteles, viviendo con el señor y la señora Armstrong en el mismo hotel, a veces en el mismo cuarto. El cuarto de ellos estaba a un lado y el cuarto de nosotros estaba al otro, y entre medio había un salón, y desayunábamos juntos en bata, el señor y la señora Armstrong, Dick y yo. Era como si yo fuese parte de su familia extendida durante 3 meses ese verano. Fue algo magnífico. Dios me dio el descanso que yo nunca hubiese soñado. Así que no tenía que perder el sueño, ni ir a la casa de la gente a arrodillarme para bendecirlos y orar por ellos después de bautizados, con el sudor encima. No me hizo ningún daño. Estoy agradecido de haberlo hecho. Fue uno de los momentos más felices cuando pude ayudar a la gente, pero luego Dios me recompensó. Dios se encargará de usted. Si usted ora y ayuna y busca a Dios, Él puede darle cosas que usted ni siquiera se espera. Él se va a hacer cargo de usted al final, pero debe buscar a Dios. Y espero que todos puedan hacerlo, porque vamos a encarar una guerra espiritual y vamos a necesitar la ayuda de Dios. Así que este ángel le dijo a Daniel, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que hablaré y ponte en pie. Y él estaba temblando. Versículo 12. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, Daniel no supo eso por días o semanas, pero Dios lo había escuchado enseguida y lo iba a recompensar después. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel. Miguel, sabemos que es un arcángel, como un superarcángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Si lo lee cuidadosamente, entenderá que hay un ángel detrás de cada nación, como custodiando esa nación. El rey de Grecia, el rey de Persia, y estos ángeles, o en algunos casos demonios a cargo de naciones gentiles, incluso de iglesias, reflejan cierto espíritu demoníaco, cierta actitud, como acostumbraba a decir el señor Armstrong, y es verdad cuando uno lo entiende. Así que existe un mundo espiritual, y los ángeles de Dios pelean contra los ángeles de Satanás, y eso es lo que pasa. Vayamos ahora al versículo 18, Daniel 10:18. Y aquel que tenía semejanza de hombre, este es un ángel de Dios, vino y tocó a Daniel y lo fortaleció, y le dijo, muy amado. ¡Wow! Qué maravilloso que venga un ángel y le diga 2 veces que usted es muy amado. Le dijo, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Obviamente este es un espíritu demoníaco, porque no hace falta que un ángel luche tan duro contra un ser humano. Lo noquea enseguida y hace con él lo que quiere. Aquí estaba luchando contra un espíritu demoníaco, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y este es otro ángel demoníaco, custodiando una nación gentil. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos. Yo estoy en guerra contra estos espíritus malignos, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. Miguel, vuestro príncipe, el arcángel Miguel. Así que hay un mundo espiritual y guerras espirituales por debajo que no las vemos.
Debajo de la superficie están luchando incluso ahora. ¿Quién será este hombre, esta bestia? ¿Quién será sobre Alemania? No sabemos. ¿Quién será el último papa? ¿Quién será el último falso profeta? Hay cosas así por debajo que debemos pensar y darnos cuenta que estas cosas están sucediendo. Y nosotros somos soldados cristianos. Y vamos a tener que luchar. Tendremos que aprender a tener fe, que Dios está ahí, que nunca lo dejará ni lo desamparará. Tener valentía para aguantar, no importa lo que venga, y entender la mente de Dios y leer estas cosas y ver que son verdaderas. Vayamos a Efesios ahora, capítulo 6, comenzando en el versículo 10. Pablo dice para concluir esta carta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, toda la armadura, no solo una parte, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, las estrategias, las mentiras, los artificios. Satanás es muy astuto. No hay que subestimarlo. La mente de él es mejor que la suya. Es un espíritu. Solo con la ayuda de Dios podemos derrotarlo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Luchamos contra huestes espirituales de maldad, por lo tanto necesitamos ayuda. Usted necesita ayuda, yo necesito ayuda. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Esto protege su corazón, su actitud. La coraza de justicia, y luego dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es lo que debe estar haciendo? Moviéndose y ocupándose de la obra de Dios. Luego dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Una de las cosas primordiales en una batalla es tener el escudo para bloquear las flechas de los enemigos o las lanzas o lo que sea que le arrojen. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás va a lanzar dardos de fuego. La fe tiene que estar ahí de antemano. Tiene que aprender a confiar en Dios. Confíe en Dios. Sepa que Dios está ahí. Cuente con Él. Implore por más fe. Y tomad el yelmo de la salvación. Esto cubre su mente, donde reside el Espíritu Santo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva que tenemos es esta, la palabra de Dios. Y debe tener la mente llena de la Biblia, estudiándola, meditándola y llegando a entenderla. Este es el arma que usted tiene como soldado cristiano de Jesucristo, y espero que todos puedan captarlo. Y sepa que con cualquier método intentará vencerlo, o confundirlo, o desalentarlo. Satanás intentará engañarlo, intentará desmoralizarlo también. Intentará desanimarlo y desalentarlo una y otra vez. Y pensará, ¿por qué tengo esta depresión todo el tiempo? No es normal. Y uno se da cuenta a veces. Es porque Satanás está intentando influenciarlo en un momento de debilidad. Vayamos a Efesios capítulo 2. Y aquí dice, en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién tiene poder sobre la atmósfera de esta tierra? ¿Quién tiene poder sobre la publicidad, la televisión, el Internet? Todo lo que nos es arrojado para influenciar la actitud de la gente. Satanás es el príncipe de la atmósfera de este mundo, y debemos entenderlo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás nunca se cansa, no es humano, nunca se cansa, nunca abandona, continúa arrojando y arrojando, intentando tomar ventaja de usted y derribarlo. Satanás intentará engañar a este mundo tan poderosamente que eventualmente tendrá millones de jóvenes. Espero que ustedes los jóvenes nunca se sometan a esto.
Tienen que conocer a Dios, buscar a Dios. Pero como vemos en Apocalipsis, Dios permitirá que los jóvenes, la mayoría serán jóvenes en estos ejércitos, estarán tan engañados que terminarán luchando contra el propio Jesucristo. En Apocalipsis 17, versículo 12 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Estos tienen un mismo propósito. Estos 10 líderes en Europa entregarán su poder y su autoridad a la bestia, el dictador que se aproxima, llamado la bestia en Europa. Estos 10 reyes, estos dictadores, tendrán cientos de miles de jóvenes en sus ejércitos y van a pelear directamente al Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Están tan engañados porque crecieron en un mundo superficial y no han probado las verdades de la Biblia. Se han ido enseguida de la iglesia, se fueron y nunca entendieron nada, nunca probaron nada por sí mismos. No dejen que les pase esto, jóvenes. Estos ejércitos tendrán hombres mayores, en sus 50 o 60, liderándolos. Pero la mayoría de los soldados tendrán ¿cuánto? Serán jovencitos o adolescentes de 20 y pico. Pelearán contra Cristo. Pelearán contra el propio Cristo, el Dios que los creó. Dios hizo todas estas cosas a través de Cristo, el Salvador de ellos. Así de engañado estará el mundo. Cuando millones de personas estén tan engañadas, harán eso. Es difícil darse cuenta, pero esto va a suceder en las vidas de muchos de ustedes los jóvenes. Quizás todos ustedes si viven lo suficiente. Debemos entender que tenemos que tener fe en Dios, tenemos que buscar a Dios. Poner a Dios primero en todo aspecto de la vida y estar listos para hacer su voluntad como soldados cristianos y nunca abandonar, nunca desviarse. Vayamos ahora a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Pablo está hablando de que nunca debemos desviarnos y debemos estar seguros de seguir la verdadera doctrina y cuidarse de los que predican falsas doctrinas. Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Voy a morir muy pronto. Pablo sabía eso. Yo ya tengo más de 20 años más que Pablo cuando murió. Todo indica que Pablo murió a los 66 o 68 años de edad. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estaba peleando en una batalla. Nosotros somos soldados cristianos. Estamos en la familia de Dios que ha crecido abundantemente y va a ser el reino de Dios, porque estamos del lado correcto. Si aguantan, hermanos, si aguantan, jóvenes, ustedes serán ganadores. Ganarán para siempre, porque Dios está vivo. Dios tiene poder total. El Shaddai. Nada puede detenerlo. Así que dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Espero que usted lo haga cuando llegue el momento. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debemos amar su venida, esperarla, decir, Dios, por favor, envía a Jesús pronto. No, yo me quiero casar pronto, yo quiero tener 10 hijos, espera, no vengas. No, Dios tiene que ser real, y usted debe querer que Cristo venga hoy o mañana. ¿No se imagina lo magnífico que tendremos cuando Él llegue de nuevo? Vayamos ahora a Juan capítulo 17. Y esto demuestra lo máximo que le espera a la iglesia de Dios, que le espera a la obra de Dios, que le espera a la familia de Dios que está aquí, en el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 17,
Versículo 4. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. De algún modo tenemos que estudiar, meditar y caminar con Dios hasta que lo conozcamos. Interactuemos con Él. Dios es real para nosotros, real. Que te conozcan a ti, esa es la vida eterna, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces oró por ellos, y luego dijo en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Esto es a los que lo siguen. No una gloria menor, la misma gloria. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Dios nos enseña y nos entrena. Tendremos lágrimas, tendremos ayunos, tendremos pruebas. Nos va a pulir de cualquier manera que pueda, si lo permitimos. Pero nos va a hacer como es Él, en general. Quiere que seamos como es Él. Porque nos va a dar una recompensa, hermanos, un cuerpo glorificado, que nunca se enferma, que nunca se cansa, nunca se siente mal. Resplandeceremos como las estrellas para siempre. Algunos reinaremos sobre un reino o una nación, otros sobre alguna galaxias llenas de seres. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Creo que no nos damos cuenta de la gloria y el poder y la majestuosidad en una dimensión distinta. Es una dimensión distinta de existencia. No tendremos naturaleza humana, no tendremos las emociones que tenemos hoy. Seremos parte de un ser glorificado, yendo a través del universo, ayudando a Dios y ayudando a Cristo, expandir su reino para siempre y para siempre. No abandone, no se aparte. Su recompensa durará como el brillo de las estrellas.